Todas las veces que te has prometido algo y no lo has cumplido, es porque lo hiciste con la mente equivocada. Es decir, con tu mente consciente. Pero tu mente inconsciente es muy diferente. Tu mente inconsciente es de lo más honesta que te puedas imaginar. Y cumple con su palabra cabalmente. ¿Has escuchado la expresión "me traicionó el inconsciente"? Pues bien, obsérvese qué tan mal están las personas que a una expresión de honestidad y sinceridad por parte del inconsciente se le llame traición. ¿No te parece absurdo? ¿De cuándo acá decir la verdad es traición? ¿De cuándo acá la honestidad es traición? Tu mente inconsciente siempre se va a resistir a la falta de honestidad. Tu mente inconsciente siempre va a perpetuar su honor. El inconsciente no miente. Es por esto que nunca creo lo que dicen las personas, sino más bien le creo a lo que hacen las personas. Esta es mi manera de decirte que tu mente inconsciente es confiable. ¿Todavía no me crees? Cuando pasa volando un objeto cerca de tu rostro, inmediatamente en fracciones de segundo cierras los ojos sin pensarlo. Es decir, inconscientemente. Con esto te estoy demostrando que tu mente inconsciente te cuida y te protege. En una persona sana, si tomamos la temperatura, siempre tendrá 36 grados, ni 2 arriba ni 2 abajo porque se sentiría mal. Con esto estoy demostrando que tu mente inconsciente es precisa y exacta. Cuando te vas a dormir, tus pulmones siguen respirando. Con esto estoy demostrando que tu mente inconsciente no duerme ni descansa, simplemente porque no lo necesita. Tu mente inconsciente está llevando a cabo millones de procesos simultáneos en este momento y tú no te das cuenta porque son procesos inconscientes. Tu mente inconsciente es esa mente poderosa de la cual se suele hablar. Y si tú quieres que tu mente inconsciente te prometa aumentar tu bienestar y calidad de vida de forma espectacular, definitivamente este proceso es para ti. Comencemos. ¿Por qué me prometo despertar con alegría cada mañana, irradiando mi calidez al mundo? ¿Por qué me prometo ser un imán para el éxito, atrayendo oportunidades y prosperidad de forma natural? ¿Por qué me prometo ser un generador de éxito, creando oportunidades y prosperidad de forma natural? ¿Por qué me prometo seguir viviendo en libertad y seguir utilizando todo mi potencial? ¿Por qué me prometo disfrutar del abundante amor que me rodea? ¿Por qué me prometo seguir cuidando de mi magnífica salud, valorando más mi cuerpo? ¿Por qué me prometo ser más inteligente y mejorar mi bienestar y calidad de vida? ¿Por qué me prometo refinar y potencializar mis habilidades, dones y talentos? ¿Por qué me prometo aprovechar más mi ingenio ilimitado, sabiendo que dentro de mí tengo todo lo que necesito? ¿Por qué me prometo honrar mi belleza tanto interior como exterior, dejándola brillar más intensamente? ¿Por qué me prometo brillar mucho más en todo lugar y en todo momento? ¿Por qué me prometo aumentar mucho más mi carisma y generar más conexiones positivas con todo el mundo? ¿Por qué me prometo ser una persona más extraordinaria, abrazando la magia de mi interior? ¿Por qué me prometo experimentar el mundo con más asombro, encontrando alegría en cada momento? ¿Por qué me prometo usar más mi poder interior, sabiendo que puedo aplastar cualquier obstáculo?
¿Por qué me prometo reír más libremente, llenando mi vida de más alegría? ¿Por qué me prometo ser más leal a mi persona, sabiendo que mi voz también merece ser escuchada? ¿Por qué me prometo vivir con más audacia, generando un futuro más brillante y extraordinario? ¿Por qué me prometo desarrollar más mi intuición, permitiéndole guiarme por el camino perfecto? ¿Por qué me prometo ser más congruente y tener mejores resultados? ¿Por qué me prometo perdonarme y perdonar a los demás, logrando un grado mayor de libertad? ¿Por qué me prometo celebrar más la vida y celebrar todos mis éxitos en todas las etapas de mi vida? ¿Por qué me prometo disfrutar más del momento presente, saboreando la riqueza de la hora? ¿Por qué me prometo conectarme más con mi naturaleza, generando más fuerza y paz en mi interior? ¿Por qué me prometo fortalecer y cuidar más de mi cuerpo, honrando su resistencia, poder y gracia? ¿Por qué me prometo nutrir más mi mente con conocimiento y sabiduría, ampliando mis horizontes y posibilidades? ¿Por qué me prometo expresar mi creatividad y mis ideas libremente con seguridad y confianza? ¿Por qué me prometo rodearme más de personas positivas y solidarias que me animen e inspiren? ¿Por qué me prometo establecer límites saludables protegiendo mi energía y bienestar? ¿Por qué me prometo descansar adecuadamente y recargar mi energía sabiendo que el cuidarme impulsa mi éxito? ¿Por qué prometo negarme cuando sea necesario, honrando mis necesidades y mis prioridades sin sentir culpa? ¿Por qué me prometo ser más alegre y divertirme mucho más, disfrutando de la vida intensamente? ¿Por qué me prometo aprender de mi pasado, replicando los éxitos y dejando de lado los errores? ¿Por qué me prometo ofrecer más bondad y empatía, sabiendo que dar es tan gratificante como recibir? ¿Por qué me prometo apreciar también las cosas simples de la vida, encontrando la belleza en cada momento y en cada amanecer? ¿Por qué me prometo ser una persona más agradecida por todo lo que tengo, disfrutando de mi mentalidad de abundancia? ¿Por qué me prometo creer más en mí, confiando en que soy capaz de conseguir cualquier cosa que me proponga? ¿Por qué me prometo disfrutar del silencio, encontrando paz y claridad en mi mente? ¿Por qué me prometo viajar a nuevos lugares, ampliando mis horizontes y coleccionando momentos extraordinarios? ¿Por qué me prometo pulir y mejorar mis habilidades, dones y talentos a niveles extraordinarios? ¿Por qué me prometo compartir mis talentos y dones al mundo, haciendo la diferencia? ¿Por qué me prometo decir sí a nuevas experiencias y ampliar mis horizontes, abrazando la aventura de vivir? ¿Por qué me prometo abrirme al amor en todas sus formas, permitiéndome recibir y dar libremente? ¿Por qué me prometo siempre tener límites sanos en todas mis relaciones, protegiendo mi corazón y el de los demás? ¿Por qué me prometo comunicarme de forma más clara y auténtica,
expresando mis necesidades y deseos con honestidad? ¿Por qué me prometo escuchar profundamente a los demás, ofreciendo más empatía y comprensión? ¿Por qué me prometo comunicarme de manera más clara y asertiva? ¿Por qué me prometo celebrar los logros de los demás y encontrar alegría en el éxito ajeno? ¿Por qué me prometo celebrar mis logros y los logros de los demás como si fueran míos? ¿Por qué me prometo alegrarme por el éxito de los demás y celebrarlo como si fuera mío? ¿Por qué me prometo ser una persona más positiva, optimista y muy segura de mí? ¿Por qué me prometo pensar más positivo, nutriendo mi mente con palabras que me empoderan? ¿Por qué me prometo visualizar mi éxito, creando imágenes muy vívidas del futuro que deseo? ¿Por qué me prometo actuar con estrategia, sabiendo que incluso los pequeños pasos hacia adelante conducen al éxito? ¿Por qué me prometo vibrar más alto y visualizar mis éxitos y el gran futuro que deseo? ¿Por qué me prometo ser una persona más espontánea y disfrutar la aventura de vivir? ¿Por qué me prometo ser una persona más osada, tomando riesgos calculados y aprovechar nuevas oportunidades? ¿Por qué me prometo convertir las circunstancias de la vida en oportunidades de crecimiento, aprendiendo de cada situación? ¿Por qué me prometo ser más fuerte que los desafíos y vibrar más alto? ¿Por qué me prometo hacer equipo sabiendo que la unión es fortaleza? ¿Por qué me prometo aceptar los elogios sinceramente, reconociendo mi valor? ¿Por qué me prometo tener grandes aliados de gran fortaleza? ¿Por qué me prometo ser más feliz siempre, en todo momento? ¿Por qué me prometo aceptar los elogios con humildad y amor? ¿Por qué me prometo aumentar mi autoestima y hacer valer mis intereses? ¿Por qué me prometo ser más leal a mi persona, ayudándome más y hacer lo que es correcto para mi crecimiento? ¿Por qué me prometo aprender y crecer de manera más fácil, rápida y divertida? ¿Por qué me prometo aprender más y aplicar mis conocimientos con humildad? ¿Por qué me prometo ser más flexible, fuerte e indestructible? ¿Por qué me prometo actuar con más valor para tomar las mejores oportunidades para mi vida? ¿Por qué me prometo ser más fuerte, flexible y adaptable a los cambios que se me presenten? ¿Por qué me prometo vivir el momento presente, valorando cada precioso momento de la vida? ¿Por qué me prometo desarrollar más mi intuición y aprovecharla para mejorar mi vida? ¿Por qué me prometo pensar antes de reaccionar? ¿Por qué me prometo estar más en serenidad y en calma en los momentos en los que lo necesito? ¿Por qué me prometo sanar más mi pasado y aprender de él para mejorar mi vida? ¿Por qué me prometo crear situaciones novedosas y vivir en modo aventura? ¿Por qué me prometo creer más en mí y en mis habilidades? ¿Por qué me prometo cuidar y aumentar más mi energía?
¿Por qué me prometo enfocarme más en todo lo bueno y próspero que me ofrece la vida? ¿Por qué me prometo desarrollar más mi espiritualidad? ¿Por qué me prometo crear un futuro que me emocione mucho más, diseñando una vida extraordinaria? ¿Por qué me prometo ser más fiel a mi persona, honrando mis valores y mi individualidad? ¿Por qué me prometo ser una persona más próspera y abundante en todo lo bueno? ¿Por qué me prometo vivir en más abundancia? ¿Por qué me prometo cuidar más de cómo nutro mi mente, cuerpo y espíritu? ¿Por qué me prometo aumentar más mi inteligencia financiera? ¿Por qué me prometo expresar mis emociones libremente, permitiendo que fluyan de manera más sana? ¿Por qué me prometo perdonarme y perdonar a los demás plena y sanamente? ¿Por qué me prometo confiar en mi intuición siguiendo los consejos de mi sabiduría interior? ¿Por qué me prometo ser más inteligente y encontrar más sabiduría? ¿Por qué me prometo tener pensamientos de éxito, alegría y felicidad? ¿Por qué me prometo aumentar mi templanza y mi disciplina? ¿Por qué me prometo aumentar mi fuerza de voluntad y lograr todas mis metas? ¿Por qué me prometo encontrar y seguir mi propósito de vida? ¿Por qué me prometo dirigirme al éxito de manera más fácil, rápida y divertida? ¿Por qué me prometo mejorar mi potencial y vivir con más pasión? ¿Por qué me prometo dar y ayudar a los demás de manera alegre? ¿Por qué me prometo materializar mis anhelos de manera fácil, rápida y divertida? ¿Por qué me prometo estar presente y disfrutar más de la belleza del mundo? ¿Por qué me prometo encontrar la magia de la vida y vivir en modo extraordinario? ¿Por qué me prometo mejorar más mis relaciones con amigos y familiares? ¿Por qué me prometo expresarme libremente con asertividad? ¿Por qué me prometo priorizar mi bienestar, haciendo del autocuidado algo innegociable? ¿Por qué me prometo celebrar mi singularidad, sabiendo que mis peculiaridades y características son lo que me hace especial? ¿Por qué me prometo lograr todas mis metas, objetivos y proyectos? ¿Por qué me prometo encontrar humor en los desafíos de la vida y aprender de los contratiempos? ¿Por qué me prometo aprender más y aplicar lo aprendido con la máxima excelencia? ¿Por qué me prometo seguir ganando en la vida? ¿Por qué me prometo estar siempre aprendiendo más, ampliando mis conocimientos y comprensión del mundo? ¿Por qué me prometo ser más fiel a mi persona y divertirme mucho más en todo lo que hago? ¿Por qué me prometo tener más curiosidad y hacer preguntas, encontrar respuestas y profundizar mi conexión con la vida? ¿Por qué me prometo abrazar el cambio y la transformación, sabiendo que el crecimiento ocurre en mi vida en todo momento? ¿Por qué me prometo seguir mejorando en mi excelencia
y seguir mejorando mis resultados? ¿Por qué me prometo seguir aprendiendo, siempre buscando nuevas habilidades y conocimientos? ¿Por qué me prometo ser una persona de alto liderazgo, usando mi poder e influencia para elevar y empoderar a otros? ¿Por qué me prometo dejar el mundo como un lugar mejor de como lo encontré, generando un impacto muy positivo donde quiera que yo vaya? ¿Por qué me prometo encontrar más formas de seguir prosperando y mejorando mi vida? ¿Por qué me prometo realizar mis sueños cada día de mi vida? ¿Por qué me prometo ser una persona más leal y honesta? ¿Por qué me prometo descubrir los secretos de la vida y vivir con más sabiduría y excelencia? ¿Por qué me prometo despertar con alegría cada mañana, irradiando mi calidez al mundo? ¿Por qué me prometo ser un imán para el éxito, atrayendo oportunidades y prosperidad de forma natural? ¿Por qué me prometo ser un generador de éxito, creando oportunidades y prosperidad de forma natural? ¿Por qué me prometo seguir viviendo en libertad y seguir utilizando todo mi potencial? ¿Por qué me prometo disfrutar del abundante amor que me rodea? ¿Por qué me prometo seguir cuidando de mi magnífica salud, valorando más mi cuerpo? ¿Por qué me prometo ser más inteligente y mejorar mi bienestar y calidad de vida? ¿Por qué me prometo refinar y potencializar mis habilidades, dones y talentos? ¿Por qué me prometo aprovechar más mi ingenio ilimitado, sabiendo que dentro de mí tengo todo lo que necesito? ¿Por qué me prometo honrar mi belleza tanto interior como exterior, dejándola brillar más intensamente? ¿Por qué me prometo despertar con alegría cada mañana, irradiando mi calidez al mundo? ¿Por qué me prometo ser un imán para el éxito, atrayendo oportunidades y prosperidad de forma natural? ¿Por qué me prometo ser un generador de éxito, creando oportunidades y prosperidad de forma natural? ¿Por qué me prometo seguir viviendo en libertad y seguir utilizando todo mi potencial? ¿Por qué me prometo disfrutar del abundante amor que me rodea? ¿Por qué me prometo seguir cuidando de mi magnífica salud, valorando más mi cuerpo? ¿Por qué me prometo ser más inteligente y mejorar mi bienestar y calidad de vida? ¿Por qué me prometo refinar y potencializar mis habilidades, dones y talentos? ¿Por qué me prometo aprovechar más mi ingenio ilimitado, sabiendo que dentro de mí tengo todo lo que necesito? ¿Por qué me prometo honrar mi belleza tanto interior como exterior, dejándola brillar más intensamente? ¿Por qué me prometo brillar mucho más en todo lugar y en todo momento? ¿Por qué me prometo aumentar mucho más mi carisma y generar más conexiones positivas con todo el mundo? ¿Por qué me prometo ser una persona más extraordinaria, abrazando la magia de mi interior? ¿Por qué me prometo experimentar el mundo con más asombro, encontrando alegría en cada momento?
¿Por qué me prometo usar más mi poder interior, sabiendo que puedo aplastar cualquier obstáculo? ¿Por qué me prometo reír más libremente, llenando mi vida de más alegría? ¿Por qué me prometo ser más leal a mi persona, sabiendo que mi voz también merece ser escuchada? ¿Por qué me prometo vivir con más audacia, generando un futuro más brillante y extraordinario? ¿Por qué me prometo desarrollar más mi intuición, permitiéndole guiarme por el camino perfecto? ¿Por qué me prometo ser más congruente y tener mejores resultados? ¿Por qué me prometo perdonarme y perdonar a los demás, logrando un grado mayor de libertad? ¿Por qué me prometo celebrar más la vida y celebrar todos mis éxitos en todas las etapas de mi vida? ¿Por qué me prometo disfrutar más del momento presente, saboreando la riqueza de la hora? ¿Por qué me prometo conectarme más con mi naturaleza, generando más fuerza y paz en mi interior? ¿Por qué me prometo fortalecer y cuidar más de mi cuerpo, honrando su resistencia, poder y gracia? ¿Por qué me prometo nutrir más mi mente con conocimiento y sabiduría, ampliando mis horizontes y posibilidades? ¿Por qué me prometo expresar mi creatividad y mis ideas libremente con seguridad y confianza? ¿Por qué me prometo rodearme más de personas positivas y solidarias que me animen e inspiren? ¿Por qué me prometo establecer límites saludables protegiendo mi energía y bienestar? ¿Por qué me prometo descansar adecuadamente y recargar mi energía sabiendo que el cuidarme impulsa mi éxito? ¿Por qué prometo negarme cuando sea necesario, honrando mis necesidades y mis prioridades sin sentir culpa? ¿Por qué me prometo ser más alegre y divertirme mucho más, disfrutando de la vida intensamente? ¿Por qué me prometo aprender de mi pasado, replicando los éxitos y dejando de lado los errores? ¿Por qué me prometo ofrecer más bondad y empatía, sabiendo que dar es tan gratificante como recibir? ¿Por qué me prometo apreciar también las cosas simples de la vida, encontrando la belleza en cada momento y en cada amanecer? ¿Por qué me prometo ser una persona más agradecida por todo lo que tengo, disfrutando de mi mentalidad de abundancia? ¿Por qué me prometo creer más en mí, confiando en que soy capaz de conseguir cualquier cosa que me proponga? ¿Por qué me prometo disfrutar del silencio, encontrando paz y claridad en mi mente? ¿Por qué me prometo viajar a nuevos lugares, ampliando mis horizontes y coleccionando momentos extraordinarios? ¿Por qué me prometo pulir y mejorar mis habilidades, dones y talentos a niveles extraordinarios? ¿Por qué me prometo compartir mis talentos y dones al mundo, haciendo la diferencia? ¿Por qué me prometo decir sí a nuevas experiencias y ampliar mis horizontes, abrazando la aventura de vivir? ¿Por qué me prometo abrirme al amor en todas sus formas, permitiéndome recibir y dar libremente? ¿Por qué me prometo siempre tener límites sanos en todas mis relaciones, protegiendo mi corazón y el de los demás?
¿Por qué me prometo comunicarme de forma más clara y auténtica, expresando mis necesidades y deseos con honestidad? ¿Por qué me prometo escuchar profundamente a los demás, ofreciendo más empatía y comprensión? ¿Por qué me prometo comunicarme de manera más clara y asertiva? ¿Por qué me prometo celebrar los logros de los demás y encontrar alegría en el éxito ajeno? ¿Por qué me prometo celebrar mis logros y los logros de los demás como si fueran míos? ¿Por qué me prometo alegrarme por el éxito de los demás y celebrarlo como si fuera mío? ¿Por qué me prometo ser una persona más positiva, optimista y muy segura de mí? ¿Por qué me prometo pensar más positivo, nutriendo mi mente con palabras que me empoderan? ¿Por qué me prometo visualizar mi éxito, creando imágenes muy vívidas del futuro que deseo? ¿Por qué me prometo actuar con estrategia, sabiendo que incluso los pequeños pasos hacia adelante conducen al éxito? ¿Por qué me prometo vibrar más alto y visualizar mis éxitos y el gran futuro que deseo? ¿Por qué me prometo ser una persona más espontánea y disfrutar la aventura de vivir? ¿Por qué me prometo ser una persona más osada, tomando riesgos calculados y aprovechar nuevas oportunidades? ¿Por qué me prometo convertir las circunstancias de la vida en oportunidades de crecimiento, aprendiendo de cada situación? ¿Por qué me prometo ser más fuerte que los desafíos y vibrar más alto? ¿Por qué me prometo hacer equipo sabiendo que la unión es fortaleza? ¿Por qué me prometo aceptar los elogios sinceramente, reconociendo mi valor? ¿Por qué me prometo tener grandes aliados de gran fortaleza? ¿Por qué me prometo ser más feliz siempre, en todo momento? ¿Por qué me prometo aceptar los elogios con humildad y amor? ¿Por qué me prometo aumentar mi autoestima y hacer valer mis intereses? ¿Por qué me prometo ser más leal a mi persona, ayudándome más y hacer lo que es correcto para mi crecimiento? ¿Por qué me prometo aprender y crecer de manera más fácil, rápida y divertida? ¿Por qué me prometo aprender más y aplicar mis conocimientos con humildad? ¿Por qué me prometo ser más flexible, fuerte e indestructible? ¿Por qué me prometo actuar con más valor para tomar las mejores oportunidades para mi vida? ¿Por qué me prometo ser más fuerte, flexible y adaptable a los cambios que se me presenten? ¿Por qué me prometo vivir el momento presente, valorando cada precioso momento de la vida? ¿Por qué me prometo desarrollar más mi intuición y aprovecharla para mejorar mi vida? ¿Por qué me prometo pensar antes de reaccionar? ¿Por qué me prometo estar más en serenidad y en calma en los momentos en los que los necesito? ¿Por qué me prometo sanar más mi pasado y aprender de él para mejorar mi vida? ¿Por qué me prometo crear situaciones novedosas y vivir en modo aventura? ¿Por qué me prometo creer más en mí y en mis habilidades?
¿Por qué me prometo cuidar y aumentar más mi energía? ¿Por qué me prometo enfocarme más en todo lo bueno y próspero que me ofrece la vida? ¿Por qué me prometo desarrollar más mi espiritualidad? ¿Por qué me prometo crear un futuro que me emocione mucho más, diseñando una vida extraordinaria? ¿Por qué me prometo ser más fiel a mi persona, honrando mis valores y mi individualidad? ¿Por qué me prometo ser una persona más próspera y abundante en todo lo bueno? ¿Por qué me prometo vivir en más abundancia? ¿Por qué me prometo cuidar más de cómo nutro mi mente, cuerpo y espíritu? ¿Por qué me prometo aumentar más mi inteligencia financiera? ¿Por qué me prometo expresar mis emociones libremente, permitiendo que fluyan de manera más sana? ¿Por qué me prometo perdonarme y perdonar a los demás plena y sanamente? ¿Por qué me prometo confiar en mi intuición, siguiendo los consejos de mi sabiduría interior? ¿Por qué me prometo ser más inteligente y encontrar más sabiduría? ¿Por qué me prometo tener pensamientos de éxito, alegría y felicidad? ¿Por qué me prometo aumentar mi templanza y mi disciplina? ¿Por qué me prometo aumentar mi fuerza de voluntad y lograr todas mis metas? ¿Por qué me prometo encontrar y seguir mi propósito de vida? ¿Por qué me prometo dirigirme al éxito de manera más fácil, rápida y divertida?